23 de julio, Día Mundial del Labio y Paladar Hendido. Titulamos esta plática como el paradigma inmunológico en el labio y paladar hendido, cuáles son las interacciones clínicas y alergológicas que podemos tener como relevancia en estos pacientes. Y bueno, vamos a describir, y creo que justo aquí, ahorita viendo la plática de la licenciada, futura licenciada en nutrición, pues me falta también aquí, yo creo que agregar a nutrición como ese abordaje multidisciplinario que no deja de ser relevante, y ahorita incluso en una de diapositivas pues sí tocamos una en particular que hace referencia hacia nutrición como esta parte importante de lo que debemos tomar en cuenta. Aquí interactuamos todos, aquí vemos esta condición anatómica estructural que va a tener un profundo componente inmunoalergológico, a veces no se ve, a veces no es evidente, hablamos de pues un trastorno mecánico, hablamos de deficiencias para la alimentación, de deficiencias o de compromisos a la hora de integrar el habla. Sin embargo, pues la parte inmunológica la estamos dejando de lado y la vamos a considerar el día de hoy. Un poquito recordando la epidemiología y el aspecto global, tenemos una incidencia global reportada de 1 en 700 casos. Aquí en nuestro país hablan de estados con una mayor incidencia, que serían en este caso Yucatán y el estado de Morelos. No hay algún factor específico que se haya referido en estos estudios epidemiológicos como para decir, en Yucatán es por esto, porque el agua tiene más calcio, o porque ahí cayó un meteorito, no sabemos exactamente por qué, pero bueno, así se reporta. Aquí, como ya bien lo han dicho mis compañeros, seguramente estas diferentes condiciones van a generar, sobre todo las fisuras palatinas, un microambiente oral que va a ser distinto desde el punto de vista del microbioma y también desde el punto de vista inmunológico en estos pacientes que en otros pacientes que no tienen esta condición. Y la mitad de las fisuras orofaciales pues van a ser labio y paladar hendido, o sea, ambas que maximizan esta exposición también de la vía aérea a antígenos externos que pudieran estar funcionando no solamente como antígenos, sino también como alérgenos, ¿de acuerdo? Y generar una sensibilización en estos pacientes. Ahora bien, ¿qué hay sobre vínculos maternos? Además de lo que ya está descrito, además del tabaquismo, de la exposición a pesticidas, ¿qué es lo que se ha documentado? Bueno, se han encontrado, y no es un artículo, en realidad cuando hice la búsqueda, pues aquí refiero uno de tantos, pero vienen muchísimos artículos que refieren antecedentes de asma materno durante el embarazo y otros que refieren antecedentes de uso de broncodilatadores. Hay algunos diseños muy particulares de estos estudios que quitan o tratan de quitar los sesgos. ¿Cuáles serían los sesgos? Pues a lo mejor hablar de que ese paciente tuvo una mamá, o durante el embarazo tuvo una mamá que tenía hipoxia, o sea que no estaba oxigenando bien, ¿no? O un asma demasiado descontrolada, un asma demasiado grave, y esta situación o esta condición hubiese causado la mayor incidencia del labio y paladar hendido. Sin embargo, diseños muy particulares, como el que les pongo aquí en la bibliografía, revisaron justamente eso, qué tan grave era el asma materno y qué tanto necesitaba el broncodilatador o qué tanto desaturaba esa mamá, y si había o no una relación con la incidencia del labio y paladar, y no se encontró. O sea, lo que se encontró, lo que se buscó era justamente el uso de broncodilatadores directamente, y no solamente salbutamol, también se ha encontrado relación con formoterol, que es el que contienen presentaciones comerciales como Symbicort o Banair o como Novair. También se ha encontrado, de hecho este reporte es de ese broncodilatador en particular, y bueno, se piensa que influye directamente este estado en la embriogénesis craneofacial, evidenciando una condición biológica temprana entre vías aéreas, las vías inflamatorias y el desarrollo estructural. Sin embargo, insisto nuevamente, cuando se busca de manera intencionada, lo que se encuentra es únicamente el uso de broncodilatador sin relación a la gravedad de la presentación. ¿Qué otra cosa se ha investigado en relación al sistema inmunológico? Bueno, esto está bastante interesante, a mí realmente me llama mucho la atención porque es lo que a mí me gusta. A lo mejor podamos decir, bueno, pues son células y qué tiene eso de importancia, pero realmente llama muchísimo la atención cómo estos pacientes tienen un perfil TH1. ¿Qué es un perfil TH1? ¿Alguien sabe a qué nos referimos con esta respuesta TH1, TH2 y otras, TH17 y demás? ¿No? Bueno, estas respuestas dentro del perfil inmunológico hablan de una respuesta inmunológica que se considera normal
¿Para qué necesitamos el sistema inmunológico? Para la defensa antiviral, la defensa contra bacterias, ¿sí? La defensa de células autoinmunes, porque eso también es importante, aunque no se menciona mucho, y la defensa de células neoplásicas. O sea, en todo momento nosotros estamos replicando células neoplásicas que si tuviéramos un sistema inmunológico que no está bien, pues no las eliminaríamos. ¿De acuerdo? En este caso, este perfil TH1 es un perfil normal, es un perfil que invita a la inflamación, pero para resolver la infección o para resolver el problema. Y un perfil TH2 es un perfil aberrante, es un perfil que genera inflamación y que reacciona de manera anormal, sobre todo produciendo dos cosas, produciendo autoanticuerpos en la autoinmunidad y produciendo inmunoglobulina E, IgE, o sea, hace alergias, ¿de acuerdo? Entonces, este perfil pues es un perfil que responde contra lo que no tiene que responder, responde contra el ambiente o responde contra uno mismo. Y este perfil TH2 pues no es el adecuado para nuestra respuesta inmunológica íntegra. ¿Qué es lo que encontraron en este artículo que describimos acá? Pues encontraron, por ejemplo, que los pacientes tenían una disminución de sus células T, particularmente las células TCD4 que se llaman linfocitos cooperadores y las CD8 que se llaman citotóxicos. Estas con un papel más preponderante en la respuesta contra infecciones virales y contra enfermedades oncológicas, y estas un poquito con el reconocimiento normal de antígenos y el procesamiento de las infecciones versus lo que sería, por ejemplo, alergias, ¿no? Aquí los que tenemos alergia tenemos una respuesta aberrante donde nuestras células CD4 estimulan a nuestros linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas que producen IgE específica en contra de los alergenos. O sea, defensas en contra de sustancias que no nos deberían de hacer daño. ¿Qué sigue acá? Bueno, otro artículo también muy interesante, más reciente del 2022, en una reconocida revista inmunológica que es el Frontiers de Inmunología, y encontraron que la mucosa de los pacientes con fisuras carece de algunas defensas tolerogénicas normales, permitiendo una entrada antigénica sin oposición a través del tejido linfoide asociado a la nariz. O sea, los pacientes están indefensos de cierta forma, tienen una disminución en la síntesis de su inmunoglobulina A, que no solamente media la respuesta, porque cuando nosotros decimos, bueno, tienes inmunoglobulina A, ok, ¿para qué? Para matar a los bichos que se acercan a tu boca, ¿no? Sobre todo en estomatología o en nutrición. No, también tienes una inmunoglobulina A que va a no reconocer lo que no es malo, o sea, lo que sí te tienes que comer. Si no tienes IgA, no solamente no reconoce los bichos, sino tampoco reconoces lo que es normal, ¿de acuerdo? Y entonces ante esta respuesta, pues también, ante esta respuesta se genera un estado de hiperrespuesta o un estado de inflamación. Y también encontraron que tenían un déficit de células T reguladoras. Esas células T reguladoras, que yo sé que es algo como muy especializado, pero los quiero aterrizar para que todos comprendan perfectamente la ponencia, son células que se encargan de decirle al resto de las células del sistema inmunológico que no se alebreste. O sea, eso es para lo que sirven. Le dicen incluso a las células del sistema inmunológico, no te alteres con tu mismo cuerpo, no te alteres con tus mismos componentes. Entonces, esto favorece la propia tolerancia y no solamente la tolerancia a estímulos antigénicos externos, como sería, por ejemplo, no sé, seguramente alguien ha conocido a otra persona que dice es que no puedo comer plátano, no puedo comer manzana, no puedo comer kiwi porque se me entume la lengua y me da comezón. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué no? Eso debería ser completamente normal, no te debería pasar absolutamente nada. Bueno, resulta que hay muchas personas con eso que se llama síndrome de alergia oral a frutas que, aunque son deliciosas y muy nutritivas, pues reaccionan de manera adversa y se inflaman. Entonces, eso tiene mucho que ver con estos dos componentes en nuestra mucosa oral. Se genera también, como lo describe este otro artículo, ¿sí?, un incremento en la galectina 10. La galectina 10 es un producto quimiotáctico que genera el reclutamiento de eosinófilos, ¿sí? Les habla a los eosinófilos, que son células de inflamación alérgica, y les dice pues, que tienen que estar en los pulmones, por ejemplo, en los pacientes con asma. Bueno, pues en los pacientes con labio y paladar hendido también se ha incrementado o se ha encontrado una respuesta incrementada de estas citocinas con un incremento de este factor quimiotáctico que es característico porque forma cuando se acumulan los cristales que se conocen como Charcot-Leyden. Son un tipo de cristales en las laminillas histológicas que se identifican cuando tenemos estos casos, ¿de acuerdo?
Entonces esto también es relevante, obviamente, porque confirmamos nuevamente que los pacientes no tienen un estado inmunológico habitual, no tienen un estado inmunológico normal, sino que están constantemente inflamados por esta falta de integridad anatómica. Este compromiso anatómico precisamente también tiene mucho que ver con una reducción del volumen nasal, ¿sí? Pues los pacientes pues, tienen ese paladar que digamos está pues, bueno, está abierto y obviamente morfológicamente y estructuralmente digamos que estorba a lo que sería una cavidad nasal normal, ¿sí? Se comunica además con la cavidad nasal normal, y si a eso le sumamos que el paciente pudiera llegar a tener de manera aleatoria también una hipertrofia de las mucosas o pudiera tener rinitis alérgica, pues entonces esto nos conduce a una respiración bucal y a un probable colapso nasal que causa síndrome de apnea obstructiva del sueño severa. Y esto obviamente tiene más implicaciones, porque un paciente que no duerme bien, que no descansa bien, ¿qué creen que le va a pasar a su sistema inmunológico? ¿Cómo? Se va a deprimir y también se va a hiperinflamar, porque es un paciente que va a estar de malas, que va a estar estresado, que no va a tener buenas interacciones sociales, que le va a ir mal en la escuela, que le van a regañar a sus papás, que va a tener problemas de conducta, y eso ¿qué va a hacer? Pues va a aumentar la producción de cortisol y también le va a inducir justamente inmunosupresión asociada al estrés, una mala respuesta inmunológica y obviamente peores complicaciones o peores situaciones en este microbioma que de por sí ya está alterado en estos pacientes desde el nacimiento. Entonces, pues bueno, hay una vez más una implicación clínica que repercute directamente en nuestros pacientes con labio y paladar hendido. Otra situación en relación a la otología, un poquito más relacionado con lo que vería el otorrino, que no tenemos otorrino, la red prácticamente. No sé si hay una, pero no está el otorrino. Luego les platico. Hay una alteración, ¿sí? Aquí en la disociación muscular, que está combinada con la inflamación alérgica, ya sea, pues obviamente un trastorno que tiene algún factor hereditario, que ahorita vamos a platicar un poquito de esos factores de la herencia, y que genera una presión negativa crónica en el oído medio y un exudado patológico. Entonces muchos de estos pacientes requieren una colocación de tubos de ventilación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder estar drenando, ¿sí? Todo este líquido que sube a través de la trompa de Eustaquio y evitar que se genere o que ese líquido se infecte y genere una otitis media. Pero esto es retroalimentativo, porque nosotros como alergólogos y también como pediatras, los que son pediatras y están en la ponencia, que no veo muchos, creo que ninguno, si no es que ninguno, ¿sí? Ya llegó una pediatra neonatóloga, bienvenida doctora, gracias por venir, ya llegó la pediatra de ejemplo. Entonces, los pediatras, también los neonatólogos, vemos muchos casos de otitis media de repetición en los pacientes que tienen rinitis alérgica, y nosotros decimos, bueno, tiene otitis media de repetición porque tiene rinitis alérgica. Sin embargo, dejamos un poquito de lado que es un paciente que si ya está teniendo otitis media con efusión o otitis media supurativa, como le llamamos acá del otro lado del charco, ¿sí? Vamos a tener un paciente que también va a tener un microbioma alterado y que eso también va a ser de importancia, obviamente, para los gastroenterólogos, también va a ser de importancia para los nutriólogos, ¿sí? También va a ser de importancia para los inmunólogos. ¿Por qué? Porque si le estamos dando antibióticos constantemente y si está teniendo una inflamación de manera constante y si está teniendo un trastorno mecánico que está motivando que haya bacterias que a lo mejor no estarían ahí si el paciente no tuviera esta disfunción anatómica, pues entonces estamos también contra un microbioma alterado y contra un exceso de inflamación. ¿De acuerdo? O sea, como todo es retroalimentativo, no nada más es, bueno, ¿tiene rinitis alérgica? ¿Tiene labio y paladar hendido? No. Si tiene rinitis alérgica y labio y paladar hendido, va a estar inflamado, le van a dar otros antibióticos, le van a alterar el microbioma y entonces vamos a tener otras manifestaciones más adelante. El microbioma alterado se relaciona con ansiedad, con depresión, con cáncer de colon, con autoinmunidad, con un chorro de cosas, hasta con autismo incluso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Qué sigue después de eso? Pues otra situación que se ha encontrado y se reportó, ya es un poquito viejito el artículo que encontré, es del 2017, pero habla sobre dermatitis atópica y caries en la infancia temprana, ¿sí? Describe un estudio que se denominó Gusto, ¿sí? Y fue referido en una carta al editor en ese artículo, pues que los pacientes con caries de inicio temprano también tenían o solían tener dermatitis atópica y queratitis asociada. ¿Sí? Aquí hablaba también Evelyn un poquito de ectodermo, ¿sí? Son del mismo origen, estamos hablando de la piel, estamos hablando de los dientes, y finalmente van a tener afectaciones de la estructura del esmalte y caries severas, y a su vez, por eso esto es un triángulo que se retroalimenta, pues obviamente estos defectos estructurales o a lo mejor el uso de antibióticos u otras situaciones, pues también a la vez van a regresar
en alteraciones periodontales y en alteraciones dentales, y a su vez van a exacerbar la dermatitis atópica, que ya está bien demostrado que el uso excesivo y continuo de antibióticos pues también es un factor desencadenante de la severidad de los cuadros de dermatitis atópica por la alteración del microbioma dermatil. Bueno, algo que nosotros vemos en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de manera repetida, el caso eje o el ejemplo clásico son los pacientes con mielomeningocele, pero no solamente se ha descrito que los pacientes con mielomeningocele tienen alergia al látex, se ha encontrado como factor de riesgo ya en estudios de análisis independientes donde se analiza cada cosa que le da un factor. Se ha encontrado que no solamente son alteraciones genéticas o factores de herencia, sino también los pacientes que tienen esa exposición continua y repetida al látex desarrollan o son los que tienen mayor riesgo de desarrollar alergia al látex. Nuestros pacientes con labio y paladar hendido exponen o no se exponen mucho al látex. Sí, sí se exponen porque no tenemos guantes de nitrilo, porque los tenemos que poner en nuestra bolsa, porque normalmente pues aquí tenemos de látex porque son mucho más económicos, y entonces obviamente los estamos exponiendo en cada intervención quirúrgica que a veces no hay manera de evitar, que son necesarias, y eso nos va haciendo que desde que nace pues ya se expuso al látex porque ya alguien lo cargó con guantes desde que salió, ¿no? Y a lo mejor los guantes pues, no eran ni necesarios, pero son parte del protocolo quirúrgico. Después hay una reparación de queiloplastía, ya después hay una palatoplastía y luego ya lo sigue viendo ortodoncia o lo sigue viendo foniatría o alguien más lo está manipulando y nuevamente está expuesto al látex. Entonces justamente ¿sí? Estos pacientes que están multiintervenidos tienen una prevalencia de sensibilización al látex mucho mayor. Se ha encontrado que en la población general es aproximadamente un 4%, pero en los pacientes que tienen estas intervenciones, vean cómo se puede llegar a disparar hasta 67% en algunas series. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que evitar esa exposición, tendríamos que tratar de preferencia que al menos lo que hace contacto directo con el paciente, ya sea en la piel y principalmente en las mucosas, que de por sí están hiperinflamadas y están abiertas y están más vulnerables, como el labio paladar hendido, pues estén siendo manipulados con guantes libres de látex, ¿de acuerdo? Ya si no podemos garantizar un quirófano libre de látex, porque eso es un procedimiento mucho más complejo, donde hay que cubrir todas las estructuras que en el quirófano contengan látex o que contengan caucho, donde hay que programar la cirugía a primera hora de la mañana y hay que dejar el quirófano cerrado desde un día antes. Bueno, es todo un procedimiento bastante complejo y aparatoso que requiere muchas otras intervenciones que a lo mejor no son sencillas de hacer, pero creo que la más importante es esta del uso de guantes libres de látex. Y bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros como alergólogos o qué es lo que nosotros abordamos en este tipo de pacientes? Los pacientes con alergia al látex, o lo más común que vamos a encontrar con estos pacientes es la prevalencia de alergia alimentaria. ¿A qué tipo de alergia alimentaria? Bueno, vamos a recordar, ¿alguien sabe de dónde sale el látex? De un árbol, exactamente. El árbol se llama Hevea brasilensis, es el árbol del caucho, y los alergólogos le damos el nombre biológico al alergeno de acuerdo a la especie de donde sale. Entonces, por eso el alergeno se llama HEB 6.02. O sea, que viene de Hevea brasilensis, que es el árbol de látex, ¿no? El árbol que produce esta resina que se convierte en látex. Y esa sustancia, a lo mejor dices, bueno, ¿el árbol para qué la tiene? ¿Para que nos dé alergia? No, es una sustancia de defensa que el árbol secreta ante infecciones fúngicas, principalmente. El árbol dice, para que no me salgan hongos, yo voy a escupir resina por mi corteza, sí, y esa resina me va a ayudar a que no me ataquen los hongos. Bueno, a los seres humanos, esa resina, que también tiene funciones de defensa, y generalmente en alergia así es, cuando nos exponemos a cosas de las plantas, no es que las plantas sean malas, las plantas solo se están defendiendo, y si viven en un ambiente, en un entorno alterado, donde hay cambio climático, donde hay contaminación, donde hay sequías, donde no había sequías antes, pues obviamente esas plantas están en constante estrés, y tienden a producir mayores cantidades de alergenos durante ciertas épocas o temporadas. Ese árbol de látex o ese látex continúa presente en estos guantes y es un potente alergeno, es un potente generador de alergia en personas que son susceptibles, y obviamente la susceptibilidad siempre de los siempre va a ser genética, pero la exposición continua es la que va a determinar que el paciente desarrolle en determinado momento o no una alergia. Estos pacientes tienden a tener sobre todo con plátano, o sea, plátano es la principal fruta que causa reactividad cruzada en los pacientes con alergia, y la segunda es kiwi, ¿sí?
La tercera es, me faltó ahí papaya, pero la tercera se comparte más o menos con una cierta prevalencia aguacate y papaya, y ya con castaña es mucho menos común. Las reacciones pueden ir desde un simple síndrome de alergia oral, o sea que se les hinche un poco el labio, que les dé un poco de comezón, que sientan la boca como un poco entumida, ¿sí? A una anafilaxis con este tipo de alimentos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poquito integrando más el concepto justamente con nutrición, con las licenciadas de nutrición, porque seguramente saben esta implementación que requieren estos pacientes donde tienen biberones especiales. ¿Qué hacen estos biberones especiales? Tienen 3 mecanismos diferentes, pero básicamente el Dr. Brown tiene una válvula unidireccional, ¿sí? Que es libre de látex y que permite que no haya reflujo hacia la mamila, sino que salga solito. Casi todas estas marcas tienen un biberón que es apachurrable para que quien lo administre pues sea más fácil de administrárselo al paciente que no tiene una buena succión. Y hay algunos que sobre todo en la punta tienen un diseño especial donde una parte es dura para presionar y cerrar el paladar, si está el paladar hendido, y otra parte es delgada y más blandita, que es donde el paciente pega la lengua y es fácil de succionar. Ese mecanismo, sobre todo ese mecanismo de contacto con el paladar donde lo ocluye, pues es el mecanismo que resulta favorable para mí como alergólogo, ¿sí? Porque si no, tenemos un reflujo antigénico hacia la nasofaringe. Y entonces el paciente, desde muy pequeño, es que cuando le doy, no sé, a lo mejor no aplica tanto como para el biberón, pero cuando le doy manzana, empieza como a estornudar. Pues claro, porque le está entrando manzana a la nariz, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, obviamente, esa tormenta de citocinas local, ese aumento de la inflamación, esa producción de sustancias del sistema inmunológico, pues favorece la cronicidad de la infección, de la inflamación, perdón. Y bueno, aquí un poquito, integrando un poquito con foniatría y rehabilitación del lenguaje, ¿sí? Los pacientes con este padecimiento tienen hipernasalidad, pero se habla o se tienen reportes de que como algunos pacientes, además de esto, tienen rinitis alérgica, esos pacientes con rinitis alérgica tienen hiponasalidad, porque la cavidad de la nasal está pues colapsada, está pequeña, y entonces no resuena esa nariz. Y ese efecto de tener esos cornetes inflamados y esa nariz inflamada se traduce como una especie de contraposición o una especie de sesgo. Si el paciente con labio y paladar hendido tiene alteraciones en el habla, ¿no? Y tienes que evaluar qué tanto altera el habla, ¿sí? Y es hipernasal por naturaleza desde el nacimiento, pero desarrolla rinitis alérgica que lo vuelve hiponasal, pues no lo puedes evaluar correctamente. Entonces, sí me ha tocado que algunas terapeutas del lenguaje, rehabilitadoras del lenguaje, dicen o me mandan a los pacientes y me dicen, es que no lo puedo tratar, ni lo puedo evaluar, ni lo puedo diagnosticar porque tiene la nariz tapada. Entonces, es válido realmente que se intervenga primero con un tratamiento a base de esteroides nasales o de antihistamínicos o de montelukast o de lavados nasales, y ya después se empieza a evaluar la función pues, motora y de lenguaje. Aquí sí. Bueno, esta es yo creo que ya la diapositiva así como más fumada, diríamos por ahí, porque es una propuesta de todo lo que se encontró o de todo lo que encontré con la presentación y lo que a lo mejor podríamos hacer y justificar con nuestros pacientes. No lo podemos implementar con un protocolo general porque tiene implicaciones éticas muy estrictas, en donde si de repente dirías, bueno, pues a todos los pacientes con labio y paladar hendido, ahora, a partir de ahora les vamos a dar esteroide nasal antes de la cirugía, pues cualquier comité de ética me va a mandar muy lejos, porque va a decir, ¿por qué? ¿No? Lo vas a introducir a un riesgo extra si no tienes una buena justificación. Pero quizás podría ser una buena justificación, puesto que se han encontrado 2 factores de riesgo en estos pacientes, sobre todo los que requieren injertos óseos, que desde el punto de vista inmunológico conducen al rechazo del trasplante o del injerto, ¿sí? Que son una microbiota alterada y un ambiente proinflamatorio previo. O sea, si los pacientes tienen condiciones proinflamatorias o un incremento en las citocinas que están en el ambiente oral, ¿sí? Tienen una mayor probabilidad de rechazar el injerto óseo, y eso está escrito en estos 2, ¿sí? Entonces, aquí habla, dice, desde la perspectiva de un estado sistémico proinflamatorio o inflamatorio y la estructura local, digamos, oral de estos pacientes. Entonces, aquí reportan que hay un modelo de predicción,
¿sí?, del pronóstico que tienen con esta reconstrucción. Si nosotros tenemos un paciente, entonces, que está hiperinflamado y le hacemos antes de la intervención un diagnóstico intencionado, cuando menos, de rinitis alérgica, probablemente podamos mejorar el pronóstico y evitar el rechazo. ¿De acuerdo? O sea, es una propuesta, lo vamos a dejar ahí, a lo mejor lo tenemos que protocolizar, a lo mejor tenemos que hacer un poquito de interrogatorio extra, detectar alergias en estos pacientes, que no es complicado en realidad, y a lo mejor proponer pues, un tratamiento escalonado, así como de, ay, pues mira, si lo ves necesario, desde 4 semanas antes le puedes poner puros antihistamínicos y realmente eso no debería ni tendría por qué interferir desde el punto de vista anestesiológico, ni tampoco desde el punto de vista quirúrgico. A lo mejor sí sería muy discutible el protocolo de uso de corticosteroide intranasal, puesto que se sabe que el uso de corticoides, sobre todo sistémicos, pues retrasa la cicatrización, ¿sí?, de los procesos quirúrgicos. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor si se usa en el tiempo justo, durante el tiempo justo y un poquito antes, podríamos tener alguna mejoría en el pronóstico de estos pacientes, y también una optimización de la flora oral, tanto con los lavados nasales constantes para evitar que se queden ahí pues restos de alimentos, pero también tratando de pues, regular flora intestinal, flora oral ajena que venga de otro lado, ¿no?, que migre y que se quede ahí, y obviamente esto tratar de garantizar la integración del ligero tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo dejo por ahí. ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene alergia? Vamos a hacer una ponencia más adelante de cómo detectar alergias en la infancia, pero de manera básica, algo que yo les comparto, y es una perspectiva muy personal, pero también es algo que tuve que aprender a la mala o a la buena, como lo queramos ver, es que no sabemos preguntar herencia. O sea, no sabemos hacer una investigación bien, porque solamente le decimos al paciente, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Qué te contesta? No. ¿Tus papás tienen alguna enfermedad? No. Y termina la consulta o estás durante la exploración. Ahorita justo me acaba de pasar en una consulta que terminé antes de venirme para acá. Le interroga a la mamá, no tiene nada, no, son sanos, todos somos sanos. Ok, perfecto. Hoy le seguí rascando un poquito más porque yo no le encontraba nada de atopia a ese paciente. O sea, no había atopia, no había dermatitis, no había rinitis, no había asma, no había absolutamente nada. Dije, bueno, voy a buscar a lo mejor patología quirúrgica o ginecológica o tiroidea que esté relacionada con estados proinflamatorios y con alergia y autoinmunidad, y ya le pregunto, oiga, ¿alguien en la familia tiene miomas? Sí, doctor, yo tengo miomas. Entonces eso no es estar enfermo. Y me dice, pues no, ¿a poco sí se tiene que considerar? Le digo, sí señora, dígame que tiene miomas. Empiezo a explorar a la niña, le reviso, tiene el labio unilateral de derecho hendido, y la reviso yo y tiene el pelo chino, le digo, ¿y es la única en la familia con el labio hendido? Me dice, su papá tiene el pelo chino y él también tiene el labio hendido. Y le digo, bueno, ahí entramos en esa parte donde eufemizamos condiciones estructurales y le quitamos el nombre de enfermedad, y donde no todo es bueno o es malo, sino que también tenemos que darle una conciencia al paciente de que no es normal, o sí es normal, porque si no lo normalizamos, entonces no estamos enfermos. Entonces esa perspectiva es importante, o así lo percibo yo. Corríjanme si es así, si los psicólogos me regañan, está bien, lo entiendo, pero se pierde esa conciencia y no lo interrogas. Entonces tienes que ser muy directo, tienes que preguntarle al paciente tal cual. A veces no lo identifica con ese nombre que nosotros le preguntamos. A veces les digo, ¿tiene rinitis alérgica? No, doctor. Pero le digo, ¿tiene sinusitis crónica? Sí, tiene sinusitis crónica. Entonces, a veces no es sinusitis crónica, a veces tiene rinitis alérgica. Cuando le preguntas, ni siquiera tiene congestión nasal, lo que tiene es prurito todo el tiempo y rinorrea. Y dices, pues eso no es, desde el punto de vista de definición, eso no es sinusitis, ¿no? Entonces, saber preguntar, eso es muy importante. El antecedente familiar en estos pacientes es lo que da más carga de probabilidad de que tengan alergia, sobre todas las cosas. Y segunda, pues preguntar de manera intencionada, sobre todo por los 4 síntomas crónicos de la rinitis alérgica, que son la rinorrea, los estornudos en salva, achú, 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 el prurito nasal es muy característico, y sobre todo cuando se asocia a síntomas oculares, prurito ocular sobre todo, no solamente rascarse cuando tiene sueño, porque si le preguntas, ¿se rasca los ojos? Un papá que sí se ha observado te va a decir, sí doctor, ya como por eso de las 7 de la noche se empieza a rascar los ojos. Claro, porque ya se va a dormir, señor, sí, es normal, no se preocupe. Pero si se rasca los ojos todo el tiempo, sin ton ni son, y los tiene rojos y tiene ojeras, y además ya se empieza a quejar de que le duelen de repente tanto rascarse, pues eso ya no es normal y seguramente tiene conjuntivitis alérgica, ¿vale?
Y pues bueno, finalmente terminamos con esta presentación. Espero que les haya gustado. Yo primero los felicito por una excelente plática. Creo que muchas veces no se toma muy en cuenta en todos los hospitales las alergias. Como dice usted, lo primero, lo básico es interrogar bien a nuestro paciente. Yo le pediría de favor, y me hubiera gustado que la enfermería hubiera venido más, porque son las que primero ven al paciente y le voy a decir aquí nuestro problema. Y no solo con los de labio paladar, sí hemos tenido algunos pacientes con alergias, que hay un protocolo que a mí me gustaría que nos diera